Le damos muchas gracias al Señor porque en su amor, en su misericordia, el Señor nos ha permitido en un día más dar cumplimiento con lo que nos hemos comprometido para con el Señor. Dios bendiga muy ricamente a los hermanos que estuvieron en el vivo, el hermano Jorgito, la pastora Gilda, la hermana Yayi, el hermano Aldo, el hermano Mario, la hermana Noé. El Señor les pueda bendecir muy ricamente, que se encargan de traer la leñita todos los días para que los demás hermanos puedan disfrutar de esa leñita que ellos traen, para que el Señor pueda ver que el fuego se mantiene encendido en el altar como la palabra del Señor así lo exige. Así que le damos gracias al Señor. Dios bendiga grandemente a la hermana Noé, Dios bendiga a la hermana Nelly, el Señor las llene de su divina gracia. La verdad, hermano, que es lindo ver cómo los hermanos se esfuerzan para que los demás hermanos estén bien. Eso es una recompensa, sobrellevar las cargas los unos de los otros, dice la palabra, y vemos cómo día a día los hermanitos que vienen a los vivos están sobrellevando la carga de los otros hermanos que unos no pueden venir por sus ocupaciones, por sus compromisos, otros no quieren venir. El Señor tenga misericordia de ellos. La verdad es que es lindo tener así una iglesia donde los hermanos se esfuerzan para que los demás hermanos estén bien delante del Señor, para que cuando vengan puedan recibir de la palabra del Señor, de todo aquello que a lo mejor despreciaron durante la semana y el día domingo vienen a recibir. Así que cómo no darle gracias al Señor por su misericordia, por su inmenso amor. Dios bendiga también a la hermana Yayi, ella nos está acompañando. La misericordia del Señor sea con la sierva del Señor. La verdad, hermano querido, que es un privilegio poder trabajar en la viña del Señor. Recordemos, hermano querido, las oraciones, esos 5 minutitos que tenemos como mínimo de presentar por los enfermos. Hoy tuvimos una nueva solicitud, la hermana Nora Falcón, de allí de Villa Mercedes, mi hermana en Cristo y también en la carne. Ella pedía también que le estemos ayudando a orar por su salud, así que estemos poniéndolo en oración. Por ahí ella dice que siente fuertes dolores de cabeza, así que bueno, se estuvo haciendo una tomografía y eso, y ella pedía la oración bajo esa dirección, que el Señor esté retirando, restaurando toda su salud. Así que le damos gracias al Señor por ello, y qué lindo, hermano, que podemos contar con ese respaldo de pedir y de clamar al Señor que Él esté interviniendo en lo que es nuestra salud. Hermano querido, la palabra dice que si el Señor cuida de las aves, también va a cuidar de nosotros. Si cuida del alimento y cuida que no nos falte el vestido, también el Señor cuida que no nos falte la salud. Le damos gracias al Señor por ello, hermano. Teníamos para el día de hoy, hermano, la palabra donde el apóstol Pablo va a comparecer ante el rey Agripa II y Berenice, su hermana, porque quieren oírle. Así que le damos gracias al Señor. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 25, del verso 13 al 26. Allí vamos a estar trayendo la lectura en esta tarde, así que si quiere acompañarnos, allí está la lectura. Como el Señor manda, dice: todo lo que respira alabe a Jehová. Vamos a estar alabando a nuestro amado y bendito Dios. En la Biblia de los tristes el consuelo, de los pobres un tesoro escondido, libro santo revelado a los pequeños, ciencia oculta a los sabios y entendidos. Santa Biblia, eres tan maravillosa,
Santa Biblia, eres tan maravillosa, eres la luz que ilumina el mundo entero. En tus libros hay escritas grandes cosas, cual testimonio de la vida del Cordero. Dios bendiga a la hermana Sonia, Dios bendiga al pastor Adrián, el Señor le llene de su divina y santa gracia. Le damos gracias al Señor por lo que pudo compartir el pastor con nosotros en estos días. El Señor le pague muy ricamente esa buena voluntad y esa disposición para trabajar en la viña del Señor. Bien, hermano querido, si tiene allí su Biblia a mano, vamos a estar dándole lectura a la palabra del Señor allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar viendo lo que el Señor tiene para decirnos en esta hora a través de su palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, del verso 13 en adelante. Le damos lectura a la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiéndome condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes de que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allí ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, mandado por Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Amén. Bendito sea el Señor. Hermano querido,
vemos en la misericordia, en el amor del Señor, estos personajes que entran ahora en el relato de Lucas. Agripa, Herodes Agripa II, hijo de Herodes Agripa I y nieto de Herodes el Grande. Ese es Agripa. Segundo, el que estamos relatando. Recuerden que el papá de Agripa, cuando no le dio la gloria a Dios, según relata Lucas, murió comido y expirado por gusano, y el emperador romano le nombró a su hijo como el sucesor. Por eso es que Agripa II está ahora en el relato. Berenice era su hermana. Se había casado muy joven, Berenice, a los 13 años. Se había separado. Dios bendiga al hermano Jorgito, el Señor lo llene de su gracia. Berenice a los 13 años se había casado y se había separado y se había vuelto a vivir con su hermano. Por eso es que cuando nosotros vemos todo esto, que él había tenido esta presencia de su hermana en su casa, la había tomado como su esposa, y ahí es donde había una relación que era sabida por todos, escandalosa por cómo se comportaban, y esto hacía de este hombre, Agripa II, que fuese muy criticado por los judíos, porque muchos podían decir, bueno, si el rey lo hace, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Y para que no cundiera ese mal ejemplo, era este varón no tan apreciado, aunque trataba Agripa II de congraciarse, quería restaurar completamente las murallas de Jerusalén. Nerón, su amigo y emperador de Roma, le lo prohibió y tuvo que parar la obra. Nerón quiso poner una estatua suya en el templo en Jerusalén, porque como le habían dicho al emperador que ahí iban a adorar todos los días a Dios y que se ponía incienso y que se hacían sacrificios, Nerón quiso que no faltase su estatua allí en ese lugar para que dijeran que le adoraban a él, y trató por todos los medios de disuadirlo Herodes, pero no pudo. Nerón hizo y levantó y puso, erigió esa estatua allí en el templo. Esta disuasión que trataba de hacer Agripa quería congraciarse en cierto modo con los judíos. Pero lo malo es malo, por más que después haga una obra buena, la obra mala sigue siendo mala. No porque yo haga una obra buena, después la obra mala que hizo se va a transformar, siendo así, una obra buena. Para nada. En esto nosotros tenemos que ver que lo que es malo es malo. Podemos enmendarlo dejando de hacerlo. Aquí nosotros vemos que él buscó de hacer lo bueno ante el imperio romano, aunque él tenía en cierto modo una ascendencia que le llegaba hasta el pueblo de Israel, pero él trató de hacer todo lo bueno. Cuando los judíos quisieron levantarse en armas, él los disuadió. En esto ya Nerón había dejado de ser emperador, ahora estaba Vespasiano.
un hombre muy déspota contra el pueblo del Señor. Por eso es que Vespasiano le reconoce y le pone y le da más territorio. Pero bueno, él llega y muere en el año 100 después de Cristo, y ahí ya la familia herodiana con él se termina. Recuerda que Herodes significa el héroe por el desempeño que él había tenido en las batallas. Entonces sus sucesores todos llevaban ese apelativo que le correspondía a su abuelo Herodes el Grande. Pero vemos que si bien él hace cosas buenas, cuando muere su tío Herodes de Calcis, que se había casado con Berenice cuando Berenice tenía 13 años, él vuelve a tomar a Berenice, su hermana, viuda de su tío, y la toma como su concubina, como su esposa. No llega a casarse, pero la toma y la presenta y la lleva como su esposa. Y lo vemos nosotros en el relato de la palabra del Señor que estuvimos leyendo, ¿no es cierto? Lo vemos cómo llegan y con qué pompa llegan allí al lugar a poder entrevistarse con el apóstol Pablo. Todo esto, cuando nosotros vemos que quieren tener no una audiencia, quieren sacarse una curiosidad sobre por qué Festo, cuando se va, recordemos, Festo quería decir feliz, se quería congraciar con los judíos, buscaba que Pablo le diese dinero, Pablo no tenía dinero, no le daba, lo dejó preso. Entonces vemos que cuando hace todo esto Félix y se lo deja a Festo, Festo quiere también saber de Pablo, le relata a lo que vienen el rey Agripa y Berenice lo que sucede. Dice que, bueno, cuando la pareja real entra y él le habla de este caso, porque se quedaron muchos días allá, la palabra relata que él entró a la audiencia con los tribunos. Esto podemos ver, ¿no es cierto?, que recordemos que la palabra tribuno del griego chiliarch quiere decir gobernante de miles, ¿no es cierto? Entonces, fijémonos con qué pompa llega a entrar ahí. Tenían esos tribunos cada cual su cargo que representar y venían acompañando al rey como que eran los ministros hoy en día, ¿no es cierto? Nosotros en este relato podemos ver la diferencia entre uno y otro. El rey Agripa, potentado, tenía el favoritismo de los emperadores. Pablo era el prisionero despreciado por el pueblo judío. Y se encuentran estos hombres cara a cara. Aquí nosotros podemos ver que dice que el rey Agripa llegó con toda su pompa y a Pablo lo traen en calidad de prisionero. Podemos ver que uno lleno de pompa y el otro encadenado, pero uno frente al otro. Vemos que Agripa está acompañado de Berenice, su hermana, su concubina. El apóstol Pablo está solo, pero con el Señor. Esto es lo lindo, hermano querido. Aquí vemos que el rey Agripa era un esclavo del sexo, como lo relata el apóstol Pablo. Aquel que es vencido por el pecado se hace esclavo de él, y él se había hecho esclavo de Berenice, su hermana, al tener esas relaciones incestuosas. En cambio, Pablo era completamente libre en Cristo.
venía el rey Agripa acompañada de una mujer malvada que no le importaba cómo la trataran, y Pablo era escoltado por ese señor invisible que no le dejaba. En esto, hermano querido, en el juicio final, ¿quién cree que tendrá mejor resultado en ese juicio? ¿Quién sacará la mejor parte? Acá vemos que si bien Porcio Festo, dice que no halló ninguna cosa digna de muerte, vemos entonces cómo la acusación que había sido traída por Tértulo era un hombre muy elocuente en la palabra, uno lo ve en la historia. Es más, hermano, la palabra tertulia viene de lo bien que hablaba y se expresaba Tértulo. De ahí viene la palabra tertulia. Cuando uno dice, bueno, tuvimos una tertulia, vemos que este hombre llegó a que su modo de accionar diera la creación de esta palabra tertulia, y había acusado a Pablo. Fijémonos que el mejor acusador que pudieron encontrar, el mejor acusador de ese tiempo para que acusase a Pablo, no logró convencer para nada a Festo, no le convenció. Por eso él dice que, aunque fue traído la multitud de los judíos había demandado, dice él que ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Entonces vemos que lo que en realidad querían era la ejecución del apóstol Pablo. Y los judíos querían librarse en cierto modo de esa ejecución, no les había dado resultado la ejecución que habían hecho con el Señor Jesús. Había pasado desapercibida para el imperio la ejecución sobre Esteban. Pretendían que esta acusación y esta sentencia fuera como la de Esteban. Querían que no resonara en el imperio como que era Roma quien actuaba, sino como que era cosa de ellos. Eso es lo que pretendían. Pero bueno, la cuestión es que Berenice junto con Agripa quieren oír lo que Pablo tiene para decir. Cuando nosotros vemos todo esto, hermano querido, nos hace ver el interés que despertaba el apóstol Pablo. Cuando leíamos allí en la palabra del Señor, hermano, en la forma en que lo relataba, en la forma que estaba expuesta la palabra del Señor, Agripa le dijo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana le oirá. Hermano querido, vemos que este hombre, o sea, el apóstol Pablo, despertaba el interés de los gobernantes. ¿Por qué? El Señor había dado a Pablo la palabra de que él sería el testigo que Cristo iba a tener en Roma. El apóstol Pablo sería el testigo que Cristo tendría en Roma. Por eso es que, para eso, no es que el apóstol Pablo iba a entrar a los suburbios de Roma, los cuales había y muchos, hermanos, sino que por el contrario, el testimonio de Pablo, el testificar de Pablo, lo iba a hacer en el palacio del rey, lo iba a hacer en la residencia misma del emperador, de el Kaiser, como se le llamaba, de ahí viene
la palabra el César, Kaiser en griego, ahí vemos que allí era donde el Señor iba a llevar para que Pablo fuese su testigo. El Señor le había dicho a Ananías que iba a ser de Pablo quien llevara el testimonio a los reyes. Aquí, ante el rey Herodes Agripa II, pero este Herodes Agripa II era un rey tetrarca. Recuerda que la palabra tetrarca viene de tetra, 4, y arcas, monarquía, donde estaban divididas en 4 partes esas regiones, y a él se le había concedido la tetrarquía que había tenido su abuelo, Herodes el Grande. Había pasado por su padre, Herodes I, Herodes Antipas I, que Antipas significa retrato del padre, pero murió expirado, comido por gusano, dice Lucas en su relato, porque no le dio la gloria a Dios, y ahora está su hijo. Es este rey a donde Pablo está testificando, donde él va a hacer su defensa, donde Pablo va a hablar ante este rey, donde va a llegar a conmover a este rey, pero vemos todavía cómo va marchando paso por paso lo que el Señor le dijo. En Jerusalén le había dicho el Señor que iba a dar testimonio a los judíos, lo dio en Jerusalén, lo dio ante los gentiles cuando fue enviado a Cesarea, y allí estaba custodiado, ¿no es cierto?, en el pretorio de Herodes, allí le cuidaban. Ahora está testificando ante Herodes Agripa II y Berenice, su hermana y concubina. Ahora está testificando y apeló él ante Porcio Festo a César. Y allí es donde el Señor le va a llevar a Roma para que sea testigo del Señor Jesús en Roma. El único testigo nombrado por el Señor para Roma, nombrado por el Señor Jesús, nombrado por el que fundó su iglesia, fue el apóstol Pablo. A ningún otro el Señor lo mandó. A predicar a todo el mundo los mandó a todos, pero a testificar en Roma los mandó a Pablo. Nadie puede quitarle ese mérito a Pablo, ni nadie puede poner palabras distintas a las que el Señor Jesús puso cuando le dijo a Pablo que así como había testificado en Jerusalén, así era necesario que testificase en Roma. ¿Ante quién testificó en Jerusalén? Ante la élite más alta del pueblo de Israel, ante los sumos sacerdotes, ante el Sanedrín y ante las familias más influyentes de los judíos. Cuando el Señor le dijo así es necesario, lo iba a llevar ante la élite más alta de Roma, ante la mayor jerarquía de personas que había en Roma, ante la clase social más alta, porque eso era lo que el Señor le había dicho. Así es necesario. Ese tipo de personas también necesitaban el testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y a quién le encomendó esa tarea el Señor Jesús? Fue al apóstol Pablo. Él no fue a los suburbios a predicar. Él fue directamente al palacio real, como el Señor lo había mandado. Por eso, hermano querido, se nos ha ido el tiempo, hermano. Esta es la partecita. Ya a partir de mañana vamos a entrar en el capítulo 26, donde el rey Agripa
le concede la palabra al apóstol Pablo. Así que esa es la parte que dejamos para mañana. Vamos a ir ahora a la parte linda de la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, del verso 24 en adelante. Cumpliendo con la voluntad de Dios, decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Rey que vive, la honra y la gloria, y de mí su misericordia.